tenemos, para continuar con los libros que estamos leyendo y tomándole un poquito, luego usted ya lo estudia más en la casa, ¿no? Lo hace estudio más completo y a usted, a medida que ya usted va teniendo otro conocimiento. Vamos a ver entonces, abrimos la Biblia en Tesalonicenses, porque vamos a conocer un poquito, lo vamos a conocer un poquito, porque usted ya conoce, pero vamos a conocer un poquito más, así como estamos conociendo los libros, todos los libros, ¿no? Vamos a ver un poquito sobre el contenido, o la introducción sería, del libro de Tesalonicenses. La introducción de este libro, mis hermanos, de Tesalonicenses, desde el primero, presenta a una iglesia joven y perseguida que necesita ánimo y guía. Mire, esto nos habla un poquito sobre lo que es la introducción. La introducción del libro de 1 Tesalonicenses nos presenta a una iglesia joven perseguida que necesita ánimo y guía. ¿Por qué la palabra joven? ¿Por qué se dice una iglesia joven? Porque era una iglesia que recién empezó, por eso la llamamos nosotros la iglesia primitiva. Recién empezó, ¿sí? Y comenzó la persecución. En el primer siglo comenzó la persecución. Entonces ellos estaban, hermanos, pasando situaciones tremendas, siendo una iglesia que recién de verdad empezaba en la tierra. Por eso se dice joven, su nombre, no se olviden por ahí, ¿no? Entonces presenta a una iglesia joven y perseguida que necesita ánimo y guía. La situación de la iglesia primitiva era dura, bien difícil, hermano. No es nada comparado con la ahora, no. Era persecución, muerte. Hermano, había que huir, era terrible. O sea, entonces la iglesia necesitaba de hombres de Dios, verdaderamente de Dios, que le dieran vida, ánimo, es ánimo. Cuando alguien está pasando situación, quiero decirte, hermano, que alguien le dé ánimo, que alguien le guíe. Así fue la iglesia, hermano, necesitaba la ayuda. Y entonces el apóstol Pablo, de inmediato, él entonces pues comienza, hermanos amados, el apóstol Pablo dirigido por el Espíritu Santo, porque como él dijo, estos son hombres dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo escribió la primera epístola para animarnos a perseverar, punto 1, en la fe. Porque ¿qué es lo que podía decaer? ¿Qué es lo que podía perderse en esa situación tan difícil? La fe. La fe. Entonces el apóstol Pablo inmediatamente escribe la primera epístola para animarlos a perseverar en su fe y amor y esperanza. Eso no se pierde, mire bien, hay que perseverarse en su fe, en su amor, en su esperanza, a pesar de la persecución que enfrentaban por su fidelidad a Jesús como rey. ¿Por qué era la persecución y por qué el odio que tenían, hermanos, los emperadores de Roma, principalmente Nerón? ¿Por qué el odio? El odio era porque ellos no honraban al rey. El rey, los reyes emperadores de Roma, ellos eran prácticamente considerados ellos mismos y por su nación dioses. Eran dioses. A ellos había que adorarles, había que postrarse, había que hacer todo, eran dioses. ¿Sí? O sea, entonces la iglesia no reconocía a nadie como Dios en la tierra, sino solamente a Jesucristo, el único. Entonces jamás le honraban a nadie como Dios, ni le adoraban, ni nada como Dios. Entonces, por eso fue odio de Roma y se levantó en persecución. Y todos, hermanos, ¿verdad?, eran bien instruidos en la iglesia, bien instruidos, y estaban entrenados, dispuestos, hermanos, de verdad, a morir. Murieron cientos y miles de cristianos, hermanos, morían
y muchas veces los mataban frente de toda la familia, frente de todo el pueblo los mataban. ¿Para qué? Eso era para, hermanos amados, darle más terror, más temor. Eso era prácticamente como martirizarlos más, hermanos amados, a ellos. Y así vivió la iglesia, y así, hermanos amados, vivía. Por eso entonces el apóstol Pablo, lo que está escribiendo esta carta es para animarlos en la fe, en el amor, en la esperanza, que no se termine en ello, que sigamos. ¿Sí? Ya mataron ayer a tu papá, pero sigamos. Ya mataron a tu mamá, sigamos. Ya mataron a tus hermanos, sigamos, vamos ahí. O sea, venía esa. Y ahí más adelante va a dar el apóstol Pablo más sobre la esperanza, hermanos, lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces viene el apóstol Pablo abordándole estas enseñanzas. Ya también aborda sus preguntas y temores sobre la segunda venida de Cristo. Les hace ver también la segunda venida de Cristo, asegurándoles que quienes mueren en Cristo no están perdidos y están con Él para siempre. O sea, todo lo que es este libro de Tesalonicenses habla sobre la venida de Cristo, sobre que el que muere con la esperanza de ser resucitado. Todo esto era para consolar al pueblo cristiano, para que la fe no se pierda, para que el amor no se acabe y para que la esperanza siga viva. Entonces, para eso es el libro de Primera de Tesalonicenses. Todo lo que usted encuentra en Tesalonicenses, todo lo que usted encuentra, por ejemplo, en mí, ahí tiene el libro de Primera de Tesalonicenses abierto. Todo lo que usted ve, ahí ve el capítulo 2, ministerio de Pablo a Tesalonicenses, y de ahí usted ve por acá otro título, ausencia de Pablo en la iglesia. Todo esto lo que usted ve acá en los 5 capítulos que tiene este libro, acá el capítulo 4, la venida que agrada a Dios, la vida que agrada a Dios, y más abajo hay otro título, la venida del Señor Jesucristo. Todo esto, hermano, tenía su finalidad, hermanos, de hablar a la iglesia para consolar, ¿sí? Para que la fe no se acabe, para que el amor siga y para que la esperanza, hermanos, siga también. A su nombre, gloria. Entonces, con todo esto, ya estamos mirando lo que es la introducción sobre el libro de. ¿Qué libro es? Primera de Tesalonicenses. Mire bien que de lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo, enseñando, es lo que le pregunto, ¿no es cierto? Lo que le pregunto. En la próxima, tal vez, o ya mismo le pregunto a mí. Vamos a mirar un poquito sobre el contexto histórico y el propósito también de este libro, ¿no? Por ejemplo, la persecución de aquel tiempo. Escuchen bien esto: la comunidad cristiana en Tesalónica, esto es un poquito de historia, un poquito histórico. La comunidad cristiana, o la iglesia cristiana en ese tiempo, en Tesalónica, era una ciudad comercial. Mire, la comunidad cristiana de Tesalónica, o sea, el pueblo era una ciudad comercial, importante y cosmopolita. Ya este pueblo, esta ciudad, enfrentó intensa persecución por afirmar que Jesús era el Señor en el lugar de César, o sea, en el lugar del emperador. Ellos pues creían en el único rey que era Cristo. Entonces esto desató en este pueblo la persecución. ¿Sí? La persecución. Entonces por eso vemos nosotros que el apóstol Pablo vuelve y elige, escribe este libro, ¿no? ¿Qué más? Como fondo histórico, también Pablo escribió esta carta para consolar, animar y advertir a los creyentes y para aclarar confusiones sobre la segunda venida de Cristo. La carta fue escrita para eso también, para aclarar alguna confusión sobre la venida o la segunda venida de Cristo. Gloria al Señor. Amén. Todo esto, ¿no? Y los temas principales del libro, lo que resalta de este libro, lo encontramos como perseverancia, segunda venida y la santidad y amor. En este libro, esto es lo que resalta más el apóstol Pablo, o sea, lo que le hace más énfasis para la iglesia. Por ejemplo, perseverancia le decía animar a los tesalonicenses a mantenerse firmes en su fe a pesar de la hostilidad y el sufrimiento. O sea, eso es lo que más esta
esta carta resalta, porque fue escrita principalmente para eso, para consolarnos, ¿cierto? Para que haya perseverancia en el Evangelio, en la palabra, y también para dar a conocer, aclarar dudas sobre la resurrección y los creyentes que mueren antes del regreso de Cristo, o sea, su segunda venida. Para aclarar este puntito, porque algunos pensaban que esto se acababa con la muerte. No, entonces dice no, que no. Todo el que muere en Cristo muere con esperanza de la resurrección. ¿Sí? Entonces todo esto va el apóstol Pablo a enseñar en estos 5 capítulos que lo veremos, hermano, en la próxima clase. ¿Sí? Entonces mire bien, su segunda venida también habla sobre la santidad y el amor. Mire, también exhorta a los creyentes a vivir una vida santa y a amarse los unos a los otros, incluso en medio de las grandes dificultades que se vivían ahí. A pesar de esa situación, amar. ¿Sí? A mantenerse, hermanos amados, de verdad, firmes del amor, vivir verdaderamente una vida santa, amándose unos a otros, incluso en medio de estas situaciones duras. Entonces, esta carta está escrita con esa finalidad de, hermanos amados, consolar, amén, y animar, para que los creyentes o la iglesia no pierdan la fe, ni el amor, ni la esperanza. Y esa pregunta, ¿no? ¿Para qué era entonces esta carta escrita, hermana Nancy? Ánimo. ¿Por qué necesitaban ánimo sus hermanos? Y había ahí, porque había persecución. ¿Sí? ¿Y qué peligro había en la persecución? Peligro de perder qué cosa. La fe, el amor y la esperanza, ¿no? Sabía, o sea, cuando escucha el hermano, cuando hay problema familiar o cuando hay problema el creyente, peligra, hermano, perder esa fe, peligra perder ese amor, peligra hasta perder esa esperanza. ¿Sí? Miren cómo es la situación de la Biblia. Entonces, escuchen esto, hermano. Yo siempre me veo, hermano, y me hago una pregunta, ¿no? Y al rato parece como un poco injusto, pero así es la vida. ¿Qué hace un pastor en una iglesia? Velar por los hermanos, amén o no amén. Está decaída, dándole la palabra. Está apartándose, dándole la palabra. Está apartado, volviéndolo. Hermano, está desanimado, animándole. O sea, toda una vida. Y ahora, vamos a la otra pregunta. ¿Y qué del pastor? Si él también es lo mismo. Él también es hermano, igual que todos los creyentes de la iglesia. Y bueno, él quién lo anima, quién lo consuela, quién lo fortalece. Siempre damos la pregunta, hermano, y en vez de caigo ante Dios, digo, Señor. La verdad que me da una alegría de ver que el único que lo hace es Dios. Le digo, Dios, así como yo, me hace usted, no tengo quien me esté consolando, si estoy desanimado, si me estoy decayendo, nadie me consuela. Levanta la mano que me consoló, tío. ¿Quién me consoló? Dios, dice el hermano. Dios, y bueno, gloria a Dios. Entonces, mire, ¿y por qué cuando usted está en su situación difícil, los creyentes, por qué Dios no nos consuela? Y tiene que estar el pastor. Y si no hay el pastor, ¿qué dice, hermano? Yo la verdad no me fui mal, yo no me conozco, porque el pastor nunca me visitó, el pastor nunca me vino a ver. O sea, ¿por qué si nosotros sí usamos eso? ¿Y qué pasa del pastor? La situación, el pastor a veces cómo pasa, come, no come, está enfermo, la situación, hermano, Dios mío, ¿usted cree que no se puede sentir un poco desanimado, un poco aturado? ¿Usted cree que un pastor no puede sentir eso nada? Es pensar. Pero el pastor quiere visita. ¿Quién va por la casa del pastor? ¿Quién pasa tocándole la puerta al pastor y dejándole por lo menos que se lleve un cariñito ahí? ¿Quién? O sea, nosotros no somos un poquito
debemos pensar. Entonces la iglesia de Tesalonicense, tenía este problema, estaba en persecución, estaba en situación dura, pero el apóstol Pablo, Dios mío, un hombre que Dios fortaleció su vida, él tiene la responsabilidad de consolar, de animar, hermanos amados, a ellos. Y ahora ya él. Porque a él luego, hermanos amados, lo persiguen, luego lo encarcelan, luego te enfermo, ¿sabe? Y él cuenta que había mucha gente que no colaboraba con él. No querían colaborar, solo la iglesia colaboró. No querían apoyar. Era duro para él, sufría, hermano. Dice que él aprendió a vivir comido, sin comer, porque pasaba dura situación. Pero a pesar de eso, ¿qué tenía que hacer en la iglesia? Animarla, consolarla, visitarle, escribir un libro. ¿De dónde? Está en la cárcel, metido en la cárcel. Él estaba escribiendo, preocupado, hermano, motivando, dando vida a los cristianos, al de acá, Dios mío, y a él. Hermano, y así pasa en veces en la congregación. Ni ofrendan a los creyentes, ni diezmo. Dios bendiga a mí para visitarse, padre. Visiten donde están oyendo por este medio. Ve a su pastor, visiten a su pastor. Pase por la casa tocando, pastor, le invito leche para café. Pastor, padecito para café. Pastor, ven, pasen por su casa. Velen por ese pastor. Que no se les vaya a morir, que no se los lleve el Señor. Porque después, ¿cómo será la vida? A su nombre, gloria. Después que los apóstoles fueron llevados, la iglesia entró en un periodo difícil, hermano. Cuando estaban los apóstoles, ellos eran que consolaban. Yo estaba siempre ahí, hermano, con la palabra, con el milagro, con la enseñanza, con el Jesús. Y cuando ellos se fueron, ya terminó, hermano. Qué duro era, hermano. A su nombre, gloria. Y era un tiempo difícil. Tiempo difícil. Y un tiempo, hermano, se acabó todo. Ni historia, hermano, ni se cuenta. La edad media. A su nombre, gloria. Entonces, mis hermanos, la iglesia ha pasado persecuciones, situaciones duras, y justamente el libro de Tesalonicenses estamos mirando esta situación, ¿no? Y vemos que el apóstol Pablo aquí no escribe la carta precisamente para exhortar por las falsedades o por doctrina, sino para animar, porque hay un peligro en que la iglesia está pasando, hermanos amados, la persecución. Y bueno, entonces, esperamos, hermanos, que para la próxima semana podamos tomar ya, hermano, estos puntos que les voy a dar, el contenido, ¿ya? El contenido del libro de Tesalonicenses prácticamente tiene 5 puntitos, así mismo. El primer puntito, que es el capítulo 1, habla de una esperanza inspiradora para el recién convertido. Ahí vamos ya a ir, hermano, despojándole parte a parte, porque la iglesia primitiva, las persecuciones, porque más el apóstol Pablo sufría, yo creo que era por los recién convertidos, por hermano Bartolomé, porque eso tenía al ver esa muerte, imagínense. Entonces yo creo que por ahí nos va a hablar un poquito en el punto 1, ¿no? Una esperanza inspiradora para el recién convertido, estoy en el capítulo 1. ¿Ya? Y en el segundo punto nos habla de una esperanza alentadora para los siervos fieles, que habla todo el capítulo 2. Una esperanza alentadora para los siervos fieles, ahí viene a hablar un poquito sobre lo que van a recibir, todo eso, ¿no? Y el tercer punto sería una esperanza purificadora para el creyente. Una esperanza purificadora para el creyente. Eso nos va a hablar del capítulo 3, del versículo 1, del capítulo 4, verso 12. Y el punto número, hermanos amados, 4, nos habla de una esperanza consoladora para los afligidos. Una esperanza consoladora para los afligidos. Bien. Y en el capítulo 5 nos habla de una esperanza despertadora para el cristiano que está durmiendo. Eso es lo que habla en el capítulo 5. Esos 5 puntitos de este contenido, ya decimos que el contenido prácticamente es el cuerpo del libro, y así, hermanos, ya conocemos, desde ya vamos a conocer en breve Primera Tesalonicenses. Ya ustedes pueden estudiar, y después ya con esa base ya podemos tener más, hermanos amados, la relación del Señor, ¿no? Entonces, bien, damos gracias a nuestro Dios, que Dios nos los bendiga a todos, esperando que en esta noche
hermanos, despliegue de conocimiento, nos ayude, nos dé mucha alegría, mucha felicidad. Conocer, hermano, de verdad en esta escuela de Dios, en este colegio, en esta universidad técnica de Dios, conocer estas cosas del cielo, divinas, que nunca las conocimos en la escuela, en el colegio, en la universidad, hermano, conocimos. Aquí tenemos personas que están en el colegio, aquí tenemos personas que ya terminaron la universidad, aquí está la hermana, aquí está una hermana contadora, pero preguntemos si enseñaron la vida en la universidad o en el colegio, preguntemos si enseñaron estos temas, pregúntele, nunca, eso es muy esto. Usted que está en el colegio, no va a parecer, ustedes están predicando, imagínense, o sea, eso es por eso, venir a la iglesia es para cargarnos de conocimiento, saber y tomar cada día un conocimiento y tener un orden de conocimiento, hermanos, para poder cada día ser buenos instrumentos, hermanos, en esta vida, en el reino de Dios. Dios me lo bendiga a todos los hermanos por Facebook, bendigo por hermano YouTube, Dios me lo bendiga a los hermanos por TikTok, Dios me lo